Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con una mujer andariega, simpática, intelectual, mística, cercana, que vivió hace 500 años y al día de hoy tiene una actualidad increíblemente grande. ¿Saben de quién se trata? Santa Teresa de Jesús. Sí amigos, Santa Teresa de Jesús es una mujer que tiene una actualidad tremenda y apenas nació en 1515. 1515. Al día de hoy son 500 años de su nacimiento. Pero, ¿quién fue esta mujer? Bueno, esta mujer nació en España, en Ávila. Su papá era un judío converso, ¿sí? Y estaba casado, la esposa fallece y se vuelve a casar. Y en total, entre una suma y otra, eran 8 hermanos, ¿sí? Teresa crece con sus hermanos y siempre le hizo falta su mamá. Un día resolvió, ¿ve? Y dijo, bueno, mira, fue donde una ermita, donde había una virgen, y ahí se plantó frente a la virgen y le dice, buena broma, ¿no? Ahora no tengo madre en la tierra, pues ahora tú tendrás que ser mi madre, ¿ve? Le dijo a la Virgen. Y siempre dependió muchísimo de la Virgen, siempre estuvo muy pendiente de que su Madre del Cielo también ayudaba aquí en la tierra. Eso lo tenía ella como algo muy natural. Pero antes de que falleciera su madre, que cuando ella tenía alrededor de 9 años, ella leía y escuchaba, ¿no?, a su mamá leer libros de caballería y leía muchos libros de santos. Y veía que los libros de santos, la gente pues peleaba y luchaba por el amor de Cristo y se iban para el cielo, ¿ve? Entonces ella, con un gran poder de convicción, con 7 añitos de edad, agarra y habla con su hermano que se llamaba Rodrigo y le dice, ándale Rodrigo, pues vamos para el cielo, ¿no quieres ir para el cielo? Y Rodrigo le dijo, claro que quiero ir para el cielo. Pues vámonos, vamos a enfrentarnos a los moros para que nos maten y vayamos para el cielo. Y entonces Rodrigo dice, bueno, pero eso no se lo podemos decir a nuestro papá, o sea, tenemos que ver cómo hacemos, y deciden fugarse. Pero claro, una fuga de un niño de 7 años y otro de 9, inmediatamente los consiguieron al poco tiempo y quedó en nada su fuga. Pero eso nos da un poco la idea de la personalidad que se empieza a formar de esta niñita. Primero ella quería el martirio, ella quería la entrega, ¿sí? Y después ella metida dentro de esos libros y andanzas de caballería que le encantaban a su mamá, ¿sí? Un día ella agarró y le preguntó a su papá, oye papá, dime una cosa, hemos leído muchos libros de santos, ¿y dónde hay una Teresa? Y el papá con cara de preocupación le dice, hija, no hay santas que se llamen Teresa. Este nombre lo escogió tu madre de los libros de caballería y que le pareció un nombre bonito. Y aquella muchachita, 7, 8 años, ¿sí?, dice, ándale, buena broma me has echado, madre, no hay ninguna Teresa, ahora tendré que ser yo la primera Santa Teresa, ¿sí? Increíble, amigos. Ya ella iba diciendo lo que iba a hacer a lo largo de la vida. La primera Santa Teresa. A nosotros hoy por hoy nos suena Teresa, pues un nombre muy santo, muy religioso. No, pero la primera Santa Teresa fue esta que nació en 1515, ¿sí? Y ella, pues por convicción, entre las vidas de los santos que leía, entre los libros de caballería. Cuando se muere su madre y ella empieza a crecer como adolescente, ella, pues, siguió leyendo un poco esos libros de caballería. Seguía siendo religiosa, rezaba con su papá y sus hermanos y eso, pero aquello iba creciendo y entonces ella se veía y se sentía muy bonita,
La gente la admiraba por su belleza y ella tenía muy buen gusto para arreglarse y acomodarse. Y como ella misma dice en su autobiografía, me dediqué a pintarme, a maquillarme. Es más, llegó un primo que vivía en América y llegó el primo era como 2 años mayor que ella, se llamaba Diego, pero como nunca lo había visto, oye, le encantó el primo y el primo estaba encantado con la prima, simpática, desenvuelta. Bueno, el papá le dijo, está prohibido que recibas aquí visita del primo, porque ella veía que se gustaban los dos. Entonces, ¿qué hacía ella en su gran ingenio? Dentro de la casa no se recibían del lado de afuera, ¿sí? En el jardín. No estaban dentro de la casa, estaban en el jardín. Esa era la parte creativa de Teresa. Nunca fue una mujer aburrida, sino todo lo contrario, siempre muy alegre. Pero en eso su papá se da cuenta y dice, esta muchachita, entre la pintura, los vestidos, la fiesta, este muchacho, y la manda interna a un convento de las Agustinas. Pero en el convento, a estudiar, por supuesto, ¿no? Pero en el convento se enferma al poco tiempo y regresa a su casa. La regresan para que se vaya a curar en su casa y ya está. Y allí, mientras ella está convaleciente, que pasó un tiempito convaleciente, su tío le regala unos escritos de San Jerónimo. Y como a ella le gustaba tanto leer, porque lo de ella había sido lectura, empieza a leer esos libros de San Jerónimo y allí nace su vocación religiosa. Leyendo eso dice, caramba, mira esto. ¿Sí? Y le comenta a su papá, oye papá, esto yo quisiera ser religioso. El papá le dice, estás equivocadísima, tú eres mi bebé, equivocadísima, tú no te vas de monja, ya se fue tu hermana de monja, tú no te vas de monja. Y aquí viene lo que nosotros podemos llamar como la segunda fuga. La primera había sido, ¿se acuerdan? Chiquitica, cuando ella agarró y se fue con su hermano para que la mataran los moros y irse para el cielo, y esta vez sí triunfó en su fuga, porque esta vez se fue y dice ella que tenía un dolor que le desgarraba el alma, ¿sí? Porque adoraba a su papá, pero el amor a Dios la jalaba. Decía, pero es que no era un amor a Dios tan grande, y el amor a su papá era muy grande, pero era un pleito entre las dos cosas, y decidió, sí, me fugo, me voy. Y se fugó y se fue al convento, ¿sí? Se fue al convento de las Carmelitas. Y allí vivió en el convento de las Carmelitas los primeros días, y su papá entonces fue, la buscó y le aceptó eso. Y en el convento de las Carmelitas vivió feliz durante 27 años. ¿Sí? Muy contenta, y ella era la que ponían en el locutorio del lado de afuera para que las visitas que iban a recibir las recibiera ella, porque como era una gran conversadora, conversaba, era una muchacha culta, sabía de muchas cosas, encantadora. Pero aquí hay un punto en el cual Teresa empieza a cambiar de vida. ¿Saben cuándo? Ya te lo contamos. Somos sabor. ¡Hola familia! Mi canal, nuestro canal. Hablamos, amigos, de Santa Teresa de Jesús, esta gran santa que antes de ella nunca hubo una Teresa que fuese santa. Esos eran unos nombres de caballería, unos nombres paganos. Y ella convierte este nombre en un nombre sumamente religioso como lo conocemos hoy en día. Pero esta Teresa decimos que estuvo 27 años viviendo en el convento de las Carmelitas y vivió feliz. Pero un día se plantea y dice, bueno, ¿qué hago yo en este convento? ¿Sí? ¿Qué hago yo en este convento? Esto está como, no sé, no le encuentro verdaderamente la razón para estar aquí.
¿sí? Y al muy poquito tiempo se enferma. Y se enfermó tan grave que la mandaron para casa de su papá, ¿sí? Está en casa de su papá y su papá, como no le encuentra forma de curarla, se busca una curandera y la curandera casi la mata. Casi la mata. Pasó 4 días al borde de la muerte. Es decir, 4 días al borde de la muerte, de tal manera que pensaban que ella se moría, que en el convento, que se llama el convento de la Encarnación, donde ella estaba, en el convento hasta prepararon su entierro. Estaba todo listo para enterrarla allá en el convento. Bueno, pero a los 4 días ella vuelve otra vez, como que reacciona y pide que se la lleven para el convento. Ahí pasó 4 años, amigos, 4 años, tullida. 4 años enferma, sintiéndose mal, mal. 4 años, se dice fácil. Después que salió de allí, pasó un tiempo como de sequedad, que le fastidiaba la oración, no encontraba, estaba toda desazonada. ¿Sí? Pero hay un punto de inflexión, hay un punto de cambio, ¿sí? Donde ella empieza a decir, la vida tiene que tener otra razón, ¿sí? Y aquí nosotros estamos demasiado sociables. Y yo vine para entregarme por entero a Dios. Aquí tenemos que apretar. Y empieza a hablar con hermanas también del convento. Y hubo algunas que también decían, sí, nosotros también queremos ser como un poco más estrictas. Y aquí empieza ella a tener las primeras ideas de fundar un convento donde sean mucho más estrictas, ¿sí? Y allí es donde ella tan española, tan salamera, ¿ves? Dice, ándale, por Dios, ¿sí? Si estamos cómodas calzadas, quitémonos el calzado. Y así arrancan las descalzas, ¿sí? Porque se quitan el calzado. Amigos, estas monjas que siguieron a Teresa fueron 4, ¿sí? Y ellas 5. Pasaron muchas penurias, pasaron muchos trabajos. Pero en todas estas penurias y en todos estos trabajos, ahí estaba Teresa animándolas, diciéndole, estamos haciendo la voluntad de Dios. En un momento determinado, Teresa tiene la ayuda muy grande de un sacerdote que se llamó Pedro de Alcántara, que luego fue santo, y otro sacerdote que también fue santo, que en ese momento se llamaba el padre Francisco de Borja, y hoy lo conocemos como San Francisco de Borja. Ellos la fueron aconsejando, ellos fueron guiándolas espiritualmente. Y hubo un hombre, un señor, que quiso acercarse cada vez más a esta espiritualidad que estaba proponiendo Teresa con sus descalzas, ¿sí? Era un hombre flaquito, chiquito, ¿sí? A quien hoy conocemos como San Juan de la Cruz, ¿sí? Y otro sacerdote también que ayudó muchísimo en toda esta labor fue el padre Gracián. El padre Gracián y Juan de la Cruz fueron los primeros caballeros, los primeros hombres que siguieron la espiritualidad que estaba proponiendo Santa Teresa con los descalzos y con los carmelitas cada día con más estrictos, ¿sí? Ella con mucho sabor decía, pues tenemos la congregación de las hermanas descalzas y tenemos a los sacerdotes, tenemos sacerdote y medio. Sacerdote y medio era porque el padre Gracián era grandote y el padre Juan, a quien conocemos como Juan de la Cruz, era bajito, chiquito y flaquito. Pero este bajito, chiquito y flaquito, como dice la Biblia, no mire su tamaño ni su gran estatura, sino mira el corazón de la persona. Juan de la Cruz es hoy por hoy un gigante del misticismo, un gigante de la espiritualidad carmelitana. Bueno, Teresa sigue con sus fundaciones, fue una gran escritora. Imagínense que ella escribía cartas todo el tiempo, porque ella decía, a mí no me dejan predicar, porque en aquel entonces a las mujeres no se les dejaba predicar, porque la predica era solamente para los caballeros, ¿sí? Pero entonces ella decía, no me dejan predicar, bueno, pues escribo. Entonces escribía cartas y no dejaba de escribir cartas. En este momento
se han conseguido 17.500 y algo de cartas que ella escribió, unas más corticas, otras más largas, siempre con una cantidad de enseñanza. Y por otra parte, pues sus directores espirituales la obligaron a ella a escribir. Entonces tenemos mucho material que podemos leer y podemos buscar para encontrar ese sentido que ella tenía. Pero Teresa de Jesús funda 17 conventos de Carmelitas Descalzas. Cada convento de Carmelitas Descalzas tenía apenas entre 16 y 20 monjas, porque decía que no se podían tener más, y esos eran como decía ella, eran como unos palomares. Teresa de Jesús muere un 4 de octubre, pero ese año en que ella muere, era 4 de octubre, ese mismo día, al día siguiente, perdón, cambiaba el almanaque mundial. El almanaque mundial ese día cortó 10 días. O sea, el Papa Gregorio XIII, junto con los astrónomos, los estudiosos, etcétera, habían acordado en que para que el año completo civil quedara ajustado a los movimientos de la Tierra, al Sol, a la Luna, etcétera, había que cortar 10 días. Y planearon que el 4 de octubre, ese día se cortaba y ese día se pasaba directamente y se convertía al día siguiente, no era 5 de octubre, sino era 15. ¿Sí? Por eso, la fiesta de Santa Teresa se celebra el 15 de octubre. Ella se muere el 4, pero se celebra el 15 de octubre, porque ese año justamente mueren esos 10 días. Pero, ¿cuál es la más actualidad, la mayor actualidad de Santa Teresa? Te la vamos a contar porque es sumamente interesante como comunicación social. Ya venimos. Somos luz, amor y esperanza. TV Familia, siempre junto a ti. Decíamos que Teresa de Jesús, que nació en 1515, tenemos 500 años de que Teresa de Jesús haya nacido, ha dejado un legado inmensamente grande y de una actualidad tremenda, porque ella se dedicaba, entre otras cosas, a la comunicación. Si ella hubiese vivido en el día de hoy, fuese una de las más grandes comunicadoras en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en lo que ustedes quieran, en todas las cuestiones modernas. ¿Por qué? Porque ella decía que había que comunicarse. Fíjense qué interesante. Ella decía, Dios nos puso a nosotros en el mundo para que habláramos unos con otros, para que nos viéramos y nos conversáramos, para que entendiéramos lo que tú pensabas y lo que yo pensaba. Es importantísimo, amigos, caer en cuenta de que para Teresa de Jesús la comunicación fue de los puntos más importantes. De ahí sus escritos, de ahí sus cartas, y si echamos un poco más atrás, de ahí sus grandes conversaciones y sus grandes tenidas que tenía con toda la gente que iba al convento. A ella era la que la ponían de frente para que conversara con los demás. Teresa de Jesús vio que la comunicación era básica, que era importantísima. Y en esa comunicación, amigos, ella resalta como de una mujer de una actualidad tremenda. En esas comunicaciones, otro punto que hace 500 años, ¿sí?, lo dijo, la mujer es importantísima en la sociedad. Bueno, que lo dijeran en aquel entonces fue gravísimo, porque la Inquisición la persiguió, pero la persiguió duramente, porque si había un escrito de una mujer, bueno, eso tenía que ser del demonio, del diablo. ¿No? Teresa de Jesús decía, no.
mis monjas se tienen que cultivar, porque las monjas, porque las mujeres tenemos que dar la cara, las mujeres somos muy importantes dentro de la sociedad, porque así lo quiso Dios. Y los hombres lo han tergiversado como tal. Hace 500 años ella hablaba de la liberación de la mujer. Ella hablaba de la necesidad de que la mujer tomara parte y fuera importante dentro de la sociedad que estaba viviendo. Además de todo, Teresa, en medio de aquella cantidad de ceremonias, en aquella cantidad de estricteces en las cuales aquella sociedad andaba, ella decía, no, a la gente no hay que explicarle las cosas muy complicadas, hay que explicarle las cosas muy sencillitas. Y entonces siempre, cada vez que hablaba, ponía ejemplos sumamente sencillos. Por eso fue una mujer que llegó tanto, una mujer que en un momento determinado la mandaron en su convento, cuando estaba en el convento de la Encarnación, la mandaron para que fuera a consolar a una señora que se le habían muerto todos los hijos, de repente, tal, porque ella era buena conversadora. Y ella sabía que así se evangelizaba y se evangelizaba mucho mejor. Uno de los conventos que ella funda es en Alba de Tormes, ¿sí? Y ese convento de Alba de Tormes es interesantísimo, amigos, porque ella, después de pasar por los distintos conventos, elige este convento cuando ya está muy vieja, tenía 67 años. Y elige este convento porque la gente de la Inquisición, ¿sí?, los grandes inquisidores, le dijeron, te tienes que callar a la boca, no puedes seguir hablando y te tienes que encerrar en un convento que tú escojas. ¿Ve? Bueno, y si ella se fue para Alba de Tormes. Y allí ella fallece, ¿sí? Fallece con la satisfacción, ¿sí?, de que un tiempito antes le habían aprobado, el Papa le había aprobado las constituciones de su congregación de las descalzas. O sea que ya tenía aprobación pontificia para todo lo que quisiera hacer en el convento con las carmelitas descalzas. Sin embargo, cuando ella muere allí, ¿verdad? La tristeza es grande, ¿sí? Y al año siguiente, ¿sí?, deciden, ¿verdad?, que la van a mover de Alba de Tormes, la van a mover hacia Ávila, hacia la ciudad de Ávila. Y cuando sacan la urna, ¿sí?, se encuentran que está incorrupta. Ella no sufrió la corrupción. Al día de hoy, 500 años después, amigos, Teresa de Jesús está incorrupta, ¿sí? En ese momento hubo alguien que hoy por hoy nosotros esas cosas no las entendemos mucho, pero hubo alguien que le cortó un brazo, el brazo izquierdo, ¿sí? Le corta el brazo izquierdo y lo guardan aquí, como está aquí en esta imagen aquí, en un envase de vidrio está el brazo de ella, incorrupto también. Y ese lo tienen, y ese lo dejaron en Alba de Tormes y se llevaron el cuerpo para Ávila. Luego regresó y al día de hoy, quien quiera irlo a visitar, puede irlo a visitar en Alba de Tormes, ahí lo puede visitar y ver que ella está allí enterrada, pero esta vez está enterrada y está sellado la urna, está con candado para que no, digamos, no molesten el cuerpo de Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, esta gran doctora de la Iglesia. Pablo VI, el Papa, en 1970 le da el título de doctora de la Iglesia por todos los escritos. Era algo impresionante, todos los escritos. Es más, cuando a ella la hacen santa el día que hacen santo también a unos personajes que son importantísimos, entre ellos a San Ignacio de Loyola, ¿sí? En esa fecha hubo 4 grandes santos que canonizan al mismo tiempo. Pero luego, repito, en 1970 el Papa Pablo VI la nombra doctora de la Iglesia. Su cuerpo está incorrupto. Ella ha sido la gran consentida de Dios, como decía ella,
y como la gran consentida de su papá. Ella, entre otras cosas, decía en los versos que escribió, decía: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, todo lo tiene. Ella sabía, amigos, como tú y como yo, que con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. Somos luz, amor y esperanza. TV